Antes de la Guerra Civil, en Alabama, había una plantación donde el orden natural de las cosas se había pervertido más allá de todo reconocimiento. Los archivos judiciales sellados durante 90 años describen a una mujer que planeó algo tan inquietante que 3 jueces diferentes se negaron a que el testimonio se registrara por completo. Los escasos fragmentos que se salvaron aluden a prácticas de crianza perversas, cruces obligatorios entre consanguíneos y un programa sistemático que violó todos los límites éticos del mundo civilizado. Lo que hizo que este caso fuera tan perturbador no fue solo lo que sucedió, sino quién lo hizo y cómo lograron que todos lo ignoraran durante casi 2 décadas. Los detalles que están por venir emanan de juramentos bajo palabra recién desclasificados, libros de contabilidad de la plantación garabateados con códigos y testimonios tan perturbadores que el taquígrafo judicial añadió una nota personal. La revelación más oscura que he visto en 30 años de servicio. Pero antes de seguir con la historia de la plantación Fair Hope y la mujer que llamaron la Dama del Incremento, lo que sucedió en Fair Hope nos haría enfrentarnos a hasta dónde podía llegar la maldad humana cuando el poder no tenía límites y el beneficio superaba cualquier consideración moral. La plantación Fair Hope se extendía sobre 12,200 acres de las mejores tierras de algodón en el condado de Wilcox, Alabama, donde el río Alabama se doblaba a través de un suelo tan rico que se volvía negro después de la lluvia. La plantación había sido fundada en 1803 por el coronel James Sutherland, un veterano de la Guerra de la Independencia que hizo su fortuna con el algodón y se ganó una reputación de severo, pero justo con su fuerza laboral. A su muerte en 1839, Fair Hope era una de las mayores plantaciones del condado, con 97 personas esclavizadas trabajando en sus campos y una operación lo suficientemente rentable como para sostener a la viuda del coronel en gran comodidad. Esa viuda era Margaret Sutherland, aunque todo el condado de Wilcox la conocía como la señora Margaret. Tenía 41 años cuando su esposo falleció y le dejó la total posesión de la plantación y todo lo que contenía. Nacida como Margaret Elizabeth Hargrave en Charleston, Carolina del Sur, era la hija de un corredor de algodón que había ganado y perdido 3 fortunas antes de beber hasta morir. Se casó con el coronel Sutherland a los 19 años y se mudó a Alabama con la emoción de alguien que huía de un pasado del que nunca habló. Le había dado 5 hijos, 4 varones y una hija en sus 22 años de casada. Los hijos eran Thomas, de 20 años cuando murió su padre, William, de 18, Benjamin, de 16, y Robert, de 14. La hija, Catherine, solo tenía 12 años. Un retrato de 1838 los mostraba en sus mejores galas reunidos en torno al coronel en la pose habitual de la aristocracia sureña. Margaret se sentaba junto a su esposo con las manos cruzadas en su regazo, su rostro no mostrando calidez ni frialdad, solo control. Lo que aquellos cuadros no revelaban era la tensión que había estado presente en la casa Sutherland durante años. El coronel Sutherland siempre había sido un hombre de disciplina y orden. Iba a la iglesia todos los domingos. Tenía reglas morales estrictas para su casa y una forma muy propia de cómo debía ser una plantación. Su esposa casi nunca lo contradecía en público, pero los esclavos domésticos hablarían más tarde de acaloradas discusiones a puerta cerrada. Sobre dinero, sobre administración, sobre la manera correcta de practicar lo que el coronel llamaba disciplina de la plantación.
Cuando el coronel murió repentinamente de fiebre en marzo de 1839, hubo un período de luto adecuado. Margaret se vistió de negro durante el año de luto. La dirigió a través de un capataz, un hombre de rostro severo llamado Jonas Pritchard, que había estado en Fairhope durante 7 años. Los 2 primeros años tras la muerte de su esposo, la vida en Fairhope siguió más o menos como antes. Entonces, en la primavera de 1841, la señora Margaret despidió a Jonas Pritchard. Les dijo a los hacendados vecinos que deseaba manejar Fairhope ella misma, que no necesitaba un capataz cuando tenía 4 hijos fuertes que podían ayudarla a dirigir la hacienda. Esto era raro, pero no inaudito. Las viudas a veces tomaban un papel más activo en la gestión de las plantaciones. Pero lo que la gente observó fue que su hijo mayor, Thomas, se mostraba incómodo con la mayor implicación de su madre. Se había preparado para ir a la Universidad de Alabama, pero esos planes se dejaron de lado en silencio. Se quedó en Fairhope. Su madre lo mantuvo ocupado con trabajos que parecían ideados para retenerlo en casa. El condado de Wilcox en la década de 1840 era un lugar donde todos sabían lo que hacían todos los demás, al menos entre las familias blancas que poseían la tierra. Las plantaciones estaban separadas por millas, pero unidas por una red de obligaciones sociales, servicios religiosos, ventas de algodón, partidas de caza, bailes ocasionales en la sede del condado de Camden. Los rumores corrían por estas vías como fuego y, a finales de 1841, ya se comentaba sobre alteraciones en Fairhope. Los primeros murmullos fueron sobre los hijos de la señora Margaret. Thomas siempre había sido reservado, pero ahora estaba retraído, nunca asistía a eventos sociales. Cuando iba a la iglesia se sentaba con la mandíbula tensa y la mirada fija en el púlpito, como si se forzara a prestar atención. Tanto William como Benjamin parecían imitar a su hermano mayor, volviéndose desconfiados de una manera que los vecinos consideraban rara. Solo el joven Robert, de apenas 15 años, conservaba parte de su antiguo vigor, aunque incluso él se había ensombrecido. El segundo murmullo era más perturbador. Hablaba de cambios en la manera en que Fairhope trataba a su población esclavizada. En la mayoría de las comunidades de plantación había una franqueza brutal sobre la realidad de la esclavitud. La compra, venta y cría de seres humanos se trataba con la misma eficiencia despreocupada que cualquier otra forma de ganado. Pero lo que estaba haciendo Margaret era otra cosa. Ella había empezado a seguir con una intensidad extraña a las mujeres de su plantación, anotando sus ciclos menstruales, su salud, su edad. Había aislado en un cuartel aparte a las esclavas más jóvenes y robustas, lejos de las barracas principales de esclavos. Y luego estaba el tema de las líneas de sangre. En la mayoría de las haciendas, la población esclava estaba compuesta por individuos de todas las tonalidades, desde los más oscuros hasta los más claros, descendientes de varias generaciones de mestizaje en condiciones que iban de lo horrible a lo simplemente lamentable. Pero en Fairhope, desde 1842, los habitantes observaron que todos los bebés que nacían se parecían mucho entre sí y a los propios hijos de la señora Margaret. Sarah McClellan, cuya propiedad lindaba con Fairhope al oeste, le hizo este comentario a su esposo después de un servicio religioso en noviembre de 1842. Su esposo, Robert McClellan, le dijo que no volviera a hacer ese tipo de conjeturas. Lo que pasa en Fairhope es cosa de Margaret, dijo. No nos metemos en los asuntos de nuestros vecinos. Esta era la regla no escrita de la sociedad de plantación.
No mirabas demasiado de cerca lo que ocurría en casa de tus vecinos. No fuera a hacer que ellos miraran en la tuya. La esclavitud generaba innumerables ocasiones de compromiso ético, y la supervivencia implicaba aceptar ciertas hipocresías. De modo que cuando la gente de Fairhope comenzó a ver a los niños de piel clara que visitaban con mayor frecuencia, cuando vieron a la señora Margaret mantener a sus hijos en casa, lejos de las jóvenes solteras del condado, cuando oyeron hablar de arreglos extraños en los barracones de esclavos, simplemente no vieron. Se negaron a preguntar, porque preguntar implicaría respuestas, y las respuestas podrían exigir medidas, y las medidas podrían poner en peligro todo el sistema que los enriquecía. Pero había quien no podía dejar de mirar. Los esclavos de Fairhope vivían en la pesadilla que otros no veían. Entre ellas se encontraba una joven de 23 años llamada Rachel, nacida en Fairhope en 1842. Rachel era una sirvienta en la casa principal. Veía cosas que los trabajadores de campo no veían. Observó cómo la señora Margaret miraba a sus hijos con algo más que amor maternal en sus ojos. Observó cómo la señora guardaba libros de contabilidad con anotaciones cifradas, letras y números que parecían corresponderse con mujeres en los barracones separados. Observó cómo las muchachas eran llamadas a la casa principal por la noche y volvían antes del amanecer, a veces llorando, siempre calladas. Rachel no sabía leer ni escribir, pero tenía buena memoria. Recordaba caras, fechas, diálogos. Recordaba qué prisioneras desaparecían en los bloques separados y cuándo. Se acordaba qué hijo de la señora Margaret iba a dónde y cuándo. Ella guardaba estos recuerdos como quien guarda pruebas para un juicio que aún no había ocurrido, un juicio que no podía imaginar que ocurriera, pero que reunía de todos modos, porque el acto de recordar era la única forma de resistencia que tenía. En el verano de 1843, una mujer llamada Dinah fue llevada a los cuarteles separados. Tenía 19 años. Era alta, fuerte por el trabajo en el campo. Su piel era del color del nogal lustrado. Los barracones separados albergaban ahora a 8 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 25 años. Habitaban una única cabaña reformada con madera nueva y chimenea de piedra, en mejores condiciones que los barracones principales de esclavos, algo que provocó resentimiento y temor en el resto de personas esclavizadas. Mejores condiciones significaban misiones especiales, y las misiones especiales significaban peligro. Dinah había estado en Fairhope desde que tenía 7 años, comprada junto con su madre de una plantación en ruinas en Montgomery. Su madre había muerto de fiebre en 1840. Dinah no tenía parientes y estaba expuesta de maneras que incluso otros esclavos reconocían. No había nadie que reclamara si algo le pasaba, nadie a quien su dolor pudiera estorbar. Cuando llevaron a Dinah a los cuarteles separados, Rachel le preguntó qué quería decir. Rachel la observó con ojos llenos de piedad y algo más firme, algo que había visto el horror. «Quiere decir que la señora tiene planes para ti», dijo Rachel en voz baja. Se encontraban en la cocina de la casa principal, donde Rachel supervisaba la cena. La cocinera, una anciana llamada Bess, amasaba la masa para el pan de la mañana con movimientos rítmicos y constantes que indicaban que no estaba prestando atención. «No luches. Luchar lo empeora. Pero recuerda, aún estás viva. Recuerda, cada día que despiertas sobreviviste una noche más. Planes». La voz de Dinah era un susurro. «¿Qué clase de planes?» Rachel miró a Bess, luego a Dinah. La cocina estaba sofocante por el calor del horno,
y el sudor resbalaba por la cara de Rachel en ríos incesantes. El tipo sin nombre. El tipo que te hace desear no haber nacido. Solo haz lo que te diga. Agacha la cabeza. Tal vez vivas. Esa noche, Dinah fue llamada a la casa principal. La señora Margaret la recibió en el salón, la misma habitación donde el retrato del coronel aún colgaba sobre la chimenea. La mujer llevaba un vestido azul oscuro, su cabello recogido en la misma forma tensa que el retratista había capturado décadas atrás. «Dinah», dijo, su voz era suave, casi cálida. «Te he estado observando. Eres fuerte, estás sana. Vienes de buena cuna. Tu madre era una gran trabajadora antes de enfermar. Tengo planes para ti, mejores que para las trabajadoras del campo. ¿Entendés?» Dinah se quedó mirando al suelo. «Sí, señora. Mírame». La voz de Margaret se tensó. Cuando Dinah levantó la vista, la señora la estaba mirando como un criador de caballos podría mirar a una yegua de carreras. «Se te darán responsabilidades especiales. Mi hijo Thomas te lo explicará. Le obedecerás en todo. No hablarás de estas obligaciones con nadie fuera de los aposentos separados. ¿Entendido?» «Sí, señora». «Está bien. Thomas está esperando en la biblioteca. Ve a él ahora». Dinah fue a la biblioteca, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría desmayarse. Thomas Sutherland tenía 24 años ese verano, delgado como su padre y tan controlado como su madre. Estaba de pie junto a la ventana, observando el patio que se oscurecía, y no se volvió cuando Dinah entró. Por un largo momento, solo hubo silencio. Entonces Thomas habló, con la voz baja y tensa. «Cierra la puerta, Dinah». Dinah cerró la puerta. La biblioteca estaba llena de libros que el coronel había ido acumulando a lo largo de los años. Tratados de ciencia agrícola, historias de la Revolución, colecciones de sermones. Una lámpara brillaba en el escritorio, arrojando sombras danzantes en las esquinas. «Mi madre tiene un método», dijo Thomas, todavía sin mirar a Dinah. «Ella cree en la eficiencia, en obtener el mayor valor. Ha decidido que la forma de hacer más valiosas nuestras propiedades es mejorar las líneas de sangre. ¿Sabes lo que eso significa?» Dinah no confiaba en su voz y simplemente negó con la cabeza. Thomas finalmente se volvió para mirarlo, con vergüenza y resignación y algo más en sus ojos que podría haber sido súplica. «Quiere decir que quiere que los niños que nazcan aquí sean mestizos, más mestizos de lo normal. Ella piensa que eso los hace mejores, más inteligentes, más capaces de hacer un trabajo especializado». Se detuvo, tragando. «Ha decidido que mis hermanos y yo vamos a participar en este programa». El horror de lo que estaba contando se abalanzó sobre Dinah como un sudario. Esta no era la tragedia habitual de las esclavas violadas que quedaban embarazadas de sus amos, lo suficientemente horrible, pero horriblemente familiar. Esto era más calculado, más metódico. Un programa de crianza orquestado por una madre que manipulaba a sus propios hijos como herramientas. «Lo siento», dijo Thomas, y parecía sincero. Pero «lo siento» no cambiaba nada. «Lo siento» era solo una palabra que la gente cómoda decía cuando estaba en el horror a regañadientes. «Vas a pasar la noche en esta biblioteca. Por la mañana volverás a los cuarteles separados. Esto ocurrirá de forma habitual hasta que estés embarazada. Luego te llevarán a otra cabaña donde te cuidarán hasta el parto. Después de eso», se encogió de hombros con impotencia. «Después de eso,
Mi madre decidirá. Dinah quería correr, quería gritar, quería quemar toda la plantación y verla arder. Pero era una sola mujer, desarmada, rodeada de hombres blancos armados en un condado en el que a las personas esclavizadas rebeldes se les torturaba y asesinaba como escarmiento. Así que hizo lo que Rachel le había dicho, sobrevivió a la noche. Este era el sistema que Margaret Sutherland había establecido en la plantación Fairhope. Era metódico, documentado, en plena vista. En los cuarteles separados se alojaban mujeres escogidas por ser jóvenes y sanas. Los hijos de Margaret, Thomas, William y Benjamin, eran asignados rotativamente a distintas mujeres, lo que Margaret registraba con precisión clínica en su libro de cuentas. Los hijos que nacían eran cuidados en una guardería aparte. Eran alimentados y vestidos mejor que el resto de niños esclavos, y se les preparaba para convertirse en trabajadores cualificados o sirvientes doméstica. A los ojos del mundo, Fairhope era próspera y bien gestionada. La producción de algodón se mantuvo, el número de esclavos aumentó, no por compra, que exigía capital, sino por lo que los amos llamaban eufemísticamente crecimiento natural. Cuando los hacendados vecinos elogiaban a Margaret por sus dotes administrativas, ella aceptaba los cumplidos con gracia. Lo que hacía que este sistema fuera tan perverso era cómo contaminaba todo lo que tocaba. Las esclavas que eran obligadas a ir a los barracones separados no tuvieron opción y soportaron todo el trauma, pero también fueron tratadas un poco mejor que las trabajadoras de campo, lo que generó resentimiento y división en la comunidad esclavizada. Algunas mujeres, desesperadas por salir del infierno de los campos de algodón, incluso anhelaban ser elegidas, una elección que no era elección sino otra forma de horror. Los hijos de Margaret también fueron víctimas de su sistema, aunque en una forma diferente. El mayor, Thomas, se había rendido a su vida y a su futuro. Nunca se casó, nunca salió de Fairhope. Cumplió su parte en el programa de cría de su madre con gran reluctancia, pero al final. William y Benjamin continuaron los pasos de su hermano, convirtiéndose en extensiones de la voluntad de su madre. Solo el joven Robert, que llegó a la mayoría de edad en 1843, se rebeló. La guerra entre Robert y su madre explotó en enero de 1844. Robert había estado cortejando a Emily Harrison, la hija de un hacendado vecino. El cortejo había seguido su curso habitual: las visitas dominicales, los paseos chaperonados, las cartas intercambiadas bajo la atenta mirada de una chaperona. Robert parecía feliz por primera vez en años. Entonces, Margaret lo llamó a su estudio. «Vas a poner fin a este cortejo con la chica Harrison», le dijo con firmeza. «Te quiero aquí. Tus hermanos te necesitan en nuestro programa». Robert miró a su madre con disgusto. «¿Su programa? ¿Así lo llama, madre? Lo que haces es necesario, lucrativo y no es asunto tuyo». La voz de Margaret era de hielo. «Tienes 18 años, Robert. Todo lo que posees, todo lo que eres, lo debes a esta hacienda. Harás lo que debes por esta familia como tus hermanos». «Mis hermanos son cautivos», dijo Robert. «Usted los ha capturado. Nos tiene cautivos a todos. Incluso se detuvo, como si le costara encontrar las palabras, incluso las mujeres en esos barracones. ¿Comprende lo que hace? ¿Le importa?» Margaret se puso en pie lentamente. Era varios centímetros más baja que su hijo, pero parecía más alta. «Sé que estamos solos en el mundo, Robert. Tu padre nos dejó deudas que no conoces. Esta huerta se moría. Yo la reviví.
Levanté un sistema que garantiza nuestra supervivencia, nuestra riqueza. ¿Crees que el padre de la chica Harrison te dejaría casarte con ella si supiera que estamos a punto de la indigencia? Todo lo que hago, lo hago por esta familia, no por mí. No voy a participar en esto, dijo Robert en voz baja. No lo haré. La conversación se prolongó durante horas, pero Margaret Sutherland no había erigido su imperio rindiéndose. En las semanas que siguieron, destrozó el noviazgo de Robert con Emily Harrison. Propagó rumores discretos sobre problemas de dinero en Fairhope. Le hizo escribir a Thomas, al padre de Emily, diciendo que Robert estaba loco, lleno de ideas extrañas y malas simpatías. Para marzo, los Harrison se habían enfriado ante el cortejo. En abril se terminó. Robert se sumió en una depresión que alarmó a sus hermanos. Recorría a caballo la plantación, lejos de los cuarteles aislados, lejos de la casa principal, lejos de todo el mundo. Por la noche bebía en su habitación, whisky adquirido clandestinamente en Camden y contrabandeado a casa en Alforjas. Los esclavos de la casa decían que a veces lo oían llorar por la noche cuando creía que nadie lo oía. Pero alguien escuchó. Rachel, en la casa principal, tomando sus notas mentales, escuchó el sufrimiento de Robert y lo vio como un posible aliado. No un igual. Seguía siendo el hijo del amo. Seguía siendo libre. Seguía estando protegido por la blancura y la masculinidad en formas en que ella nunca podría estarlo. Pero un aliado, sin embargo, alguien que reconocía el horror por lo que era, alguien que sufría por ello, aunque su sufrimiento fuera diferente al de ella. Así que una noche de mayo de 1844, cuando Robert irrumpió en la cocina buscando comida tras otro día de bebida, Rachel se arriesgó. Estaba sola. Bess se había ido a la cama horas antes y la casa estaba tranquila. «Amo a Robert», susurró. «Tengo que decirle algo». Robert la miró, sus ojos confusos. Tenía 20 años y parecía de 40, su cara destrozada por el alcohol y la desesperación. «¿Decirme qué, Rachel?» «Sobre lo que hace su madre. Toda la verdad, porque no creo que usted sepa toda la verdad. No creo que sus hermanos lo sepan». Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Si se equivocaba con él, si él contaba esta conversación a su madre, sería vendida o algo peor. Ella está tomando notas, notas muy detalladas, no solo de cuándo ocurren las cosas, sino de los niños, de quiénes son sus padres. Está planeando sus futuras, planeando mantenerlos esclavizados aunque sean sus medio hermanos, aunque sean su sangre. Robert se dejó caer en una silla en la mesa de la cocina. «Lo sé, Dios mío, lo sé. Pero, ¿sabe que también planea usarlos a ellos? A sus hijas cuando crezcan. Ya está tomando notas. Vi el libro de contabilidad. Ella quiere que sus hermanos, o tal vez tú, embaracen a sus propias hijas». La voz de Rachel se agitaba ahora, pero continuó. «Eso está por venir, amo Robert. Ese es el futuro que está creando, generaciones de él. Sangre a sangre hasta que nadie sepa quién es quién, hasta que el mal se multiplique». Robert se llevó las manos a la cabeza. «Basta, por favor, basta. Puede detenerla. Aún está libre, aún puede irse de aquí. Todavía puede decirles». «¿Decirles qué?» La voz de Robert estaba desesperada. «¿Informarles que mi madre está criando esclavos con sus propios hijos? ¿Informarles que tengo hijos en esas barracas, hijos que jamás reconoceré, hijos que crecerán esclavos? ¿Quién me creería? Y si me creyeran, ¿a quién le importaría? Cree que otras huertas están regidas por santos.
Cree que lo que ocurre aquí es tan distinto de lo que ocurre en todas partes. Es el mismo demonio, Rachel, solo que mejor organizado, más eficiente, más sincero sobre lo que es. Él tenía razón y ambos lo sabían. El sistema esclavista se erigió sobre la violencia y la violación. Lo que Margaret Sutherland había desarrollado era solo una forma más organizada de lo que sucedía en partes por todo el sur. La diferencia era la forma en que se organizaban, en cómo llevaban las cuentas, en cómo planificaban para las futuras generaciones. Pero el mal de base era el mismo. Pero Rachel lo intentó de nuevo. Entonces, déjelas escapar. A las mujeres de los cuarteles separados, ayúdelas a huir hacia el norte. Podría, no puedo. Mi mamá lo espía todo, y si alguna lograba huir, ella simplemente elegía nuevas mujeres. El sistema seguiría. La única manera de detenerlo sería... Se detuvo, mirando a Rachel con repentina claridad a través del alcohol. Sería destruirlo por completo. Quemar Fairhope hasta los cimientos. Se sentaron en silencio después de eso, dos prisioneros en celdas distintas del mismo infierno, igualmente impotentes a pesar de sus posiciones opuestas. Robert se puso en pie y salió de la cocina sin decir una palabra más. Rachel esperó, con el corazón latiendo con fuerza, las repercusiones de su valentía, pero ninguna llegó. Robert nunca denunció la conversación y la vida en Fairhope continuó su espantoso curso. Para 1845, el sistema estaba en pleno funcionamiento y expandiéndose. Los barracones separados ahora albergaban a 12 mujeres. El registro de Margaret enumeró 32 niños que habían nacido en su programa. Tenían entre 0 y 3 años. La población esclavizada total de la plantación había aumentado a 143, lo que convertía a Fairhope en una de las mayores explotaciones del condado de Wilcox. La producción continuó. El plan financiero de Margaret estaba funcionando tal como lo había imaginado. Pero sostener un sistema así exigía vigilancia permanente y crueldad creciente. Margaret no podía tolerar la disidencia. No podía permitir la comunicación que revelara su operación. No podía permitir que ninguna de las mujeres en los cuarteles separados formara vínculos que pudieran generar resistencia colectiva. Así que las iba rotando, rompiendo amistades. Premiaba la obediencia con pequeños privilegios y castigaba la desobediencia con la pérdida inmediata de tales privilegios. Las mantenía alejadas de la comunidad esclavizada en general, impidiendo cualquier tipo de respuesta conjunta. Este aislamiento era tanto mental como físico. A las mujeres en los barracones apartados se les repetía que eran afortunadas, que habían sido elegidas por ser superiores, que los hijos que parirían tendrían mejores vidas que los esclavos de campo, que su sufrimiento tenía un propósito, la mejora de la raza, el aumento de valor, el éxito económico de todos en la plantación. Margaret vendió bien esta historia y algunas de las mujeres, desesperadas por darle sentido a su trauma, lo creyeron. Pero no todas. Dinah, ahora de 21 años y madre de un niño de 2 años cuyo padre era Thomas Sutherland, nunca había creído la historia de Margaret. Había aprendido a fingir obediencia y a guardar un núcleo de resistencia en su mente. También estaba, aunque aún no lo sabía, embarazada de nuevo, esta vez de William Sutherland, siguiendo el sistema de rotación de Margaret. Una tarde de septiembre de 1845, cuando Dinah volvió a los barracones separados tras otra noche en la casa grande, Rachel estaba esperándola fuera de la cabaña. Las dos mujeres se habían hecho amigas cautelosas a lo largo de los años,
comunicándose con miradas y palabras cortas cuando se encontraban en la casa principal o en el patio. «Me voy», dijo Rachel de repente, su voz apenas un susurro. «Encontré una manera de ir al norte, alguien que puede ayudar. Solo quería decírtelo antes de irme». El corazón de Dinah dio un vuelco, esperanza y miedo mezclados. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Luna nueva. Suficiente oscuridad para alcanzar el río. Rachel alargó la mano y apretó la de Dinah. «Quería invitarte, pero tienes un hijo. Eso hace que correr sea más complicado». «Y estoy embarazada de nuevo», terminó Dinah. «Lo sé. He estado enferma las 3 últimas mañanas». Las lágrimas le ardían en los ojos. «Vete, Rachel. Corre, lejos y rápido. Y cuando vayas al norte, si puedes, cuéntaselo a alguien. Diles lo que ocurre aquí. Diles todo». Rachel asintió. «Lo haré. Lo prometo. Y tú, Dinah, vive. Solo sobrevive. Pero esto no puede durar para siempre. El mundo está cambiando. La guerra puede estar acercándose. Solo vive hasta que cambien las cosas». Se abrazaron rápidamente, 2 mujeres sosteniéndose en la oscuridad, y luego Rachel se desvaneció en las sombras. A la mañana siguiente, la señora Margaret se dio cuenta de que su mejor ama de llaves había desaparecido. La respuesta fue rápida y brutal. Margaret mandó a sus hijos y a 2 hombres que tenía a su servicio al bosque con perros. Siguieron a Rachel durante 3 días, finalmente localizándola a 15 millas al norte de Fair Hope, en el hueco de un árbol cerca del río Tombigbee. Lo que le ocurrió a Rachel tras ser devuelta fue otro de los silencios de Fair Hope. En el registro aparecía vendida a un tratante que iba para Nueva Orleans, pero los esclavos de Fair Hope murmuraban otras posibilidades más oscuras. Castigada hasta la muerte, enterrada en una tumba sin nombre en el bosque, hecha un ejemplo por Margaret Sutherland demasiado horrible para mencionarlo. Dinah nunca lo supo. Solo sabía que Rachel se había ido y que su promesa de revelar lo que había ocurrido en Fair Hope había perecido con su intento de fuga. El intento de fuga fallido costó más que la libertad de Rachel. Margaret redobló la seguridad en toda la plantación. Contrató más capataces, hombres de cara dura y látigo en mano, que recorrían los barracones por la noche. Estableció un sistema de pases. Era imposible que los esclavos se desplazaran de un área a otra de la plantación sin un permiso escrito. Y les recordó a todos en Fair Hope, en formas tanto veladas como abiertas, lo que les ocurría a aquellos que intentaban marcharse o que ayudaban a otros a hacerlo. La mayor seguridad hizo la vida más complicada para todos, pero no detuvo el programa de cría de Margaret. En cualquier caso, ella lo intensificó. Para 1846, los cuarteles separados albergaban a 15 reclusas, y Margaret había comenzado a reclutar niñas de tan solo 15 años para ingresar. Sus alumnos eran 47 niños. Ella, en términos de la economía de plantación, estaba triunfando. Su fortuna aumentó, su influencia en el condado de Wilcox permaneció intacta, y la máquina que había construido continuó funcionando con aterradora eficiencia. Pero los sistemas basados en la violencia y el secreto son intrínsecamente inestables. Necesitan energía permanente para sostenerse, crueldad permanente para dominar, y se ganan enemigos más rápido de lo que pueden someterlos. Para 1847, Margaret Sutherland se había ganado la enemistad de sus propios hijos, de las mujeres que esclavizó y del creciente número de hombres esclavizados en Fair Hope, que miraban con impotencia los barracones separados. Había creado algo monstruoso,
y los monstruos siempre devoraban a sus creadores, tarde o temprano. Apenas creíamos haber presenciado la magnitud de la pesadilla orquestada por Margaret Sutherland. El sistema que estableció en Fairhope comenzó a revelar sus profundidades más oscuras. La verdad es lenta, pero siempre sale a flote. En abril de 1847, un predicador itinerante llegó al condado de Wilcox. Se llamaba Reverendo Joshua Hayes, un predicador presbiteriano de Connecticut, que había estado viajando por el sur durante 2 años, predicando avivamientos y evangelizando tanto a congregaciones blancas como negras donde se le permitía. El reverendo Hayes tenía 53 años, canoso y delgado, con la clase de fervor en sus ojos que solo puede venir de una verdadera fe religiosa, no de una actuación. Era también, aunque no lo proclamaba en Alabama, un convencido de que la esclavitud era incompatible con la fe cristiana. Margaret Sutherland invitó al reverendo Hayes a predicar en Fairhope, como era habitual cuando un ministro respetado se encontraba en la región. Realizó la invitación en parte por una auténtica devoción religiosa. Iba a la iglesia y era una persona recta, y en parte por deber social. Negarse a acoger a un predicador ambulante habría suscitado interrogantes entre sus vecinos. El reverendo Hayes llegó a Fairhope un domingo por la mañana a fines de abril. Predicó en la capilla de la plantación, una estructura simple de madera que el coronel había erigido años atrás. La familia blanca se sentó en los bancos delanteros. Detrás, en una galería construida para ese propósito, se sentaron los esclavos de Fairhope que podían asistir, tal vez la mitad de la población total. Mientras el reverendo Hayes hablaba de rectitud y juicio, de la rendición de cuentas que todos habrían de dar ante Dios, de que ningún sistema edificado sobre la injusticia podría perdurar, se dio cuenta de algo. La señora Margaret, la propietaria de Fairhope, escuchaba con asentimiento tranquilo, pero sus hijos sentados a su lado parecían cada vez más inquietos, y en la galería algunas jóvenes lo observaban con expresiones que rogaban por algo más que la salvación. Parecían torturadas de un modo que iba más allá del sufrimiento ordinario de la esclavitud. Parecían haber visto horrores que superaban incluso los horrores de su condición. Tras el culto, Margaret invitó al reverendo Hayes a cenar. Era una cena formal servida por esclavos en el comedor donde el retrato del coronel aún reinaba en la mesa. La charla fue amena, apropiada. Margaret habló de su esposo fallecido, de las dificultades de manejar una plantación sola, de lo orgullosa que estaba de sus hijos por ayudarla con el trabajo. Thomas, William y Benjamin apenas hablaron, respondiendo a las preguntas directas con monosílabos y volviéndose a callar. Robert no estaba. Había salido de Fairhope 3 semanas atrás, dijo su madre, para visitar a unos familiares en Mobile. Margaret dijo esto como si fuera una ocurrencia común. Pero el reverendo Hayes observó el ligero estremecimiento de Thomas al hablar de su hermano menor y el endurecimiento casi imperceptible de la voz de Margaret al mencionar a Robert. Después de la cena, como era costumbre, se le invitó al reverendo Hayes a dirigir un servicio de oración improvisado para los esclavos de la plantación. Margaret asintió con condescendencia, y uno de los esclavos llevó al ministro al mayor de los barracones de esclavos, no a los barracones separados, observó Hayes, sino a un grupo diferente de cabañas más cerca de los campos. Unas 40 personas se reunieron al caer la noche en la plantación. Cantaron himnos. Sus voces se elevaban en armonías de dolor y esperanza. El reverendo Hayes habló un poco sobre perseverancia y fe, y luego, como siempre,
Los invitó a compartir sus dificultades si lo deseaban, prometiendo que la oración podía aliviar cualquier carga. Por un momento, nadie habló. Entonces, un anciano llamado Solomon se levantó. Tenía tal vez 60 años, su cabello blanco, su espalda doblada por años de trabajo en el campo. «Reverendo», dijo Solomon con cautela, «¿qué opina de un lugar en el que los pecados son tan profundos que nombrarlos ya es pecado? En el que el mal ha persistido tanto que se ha vuelto normal? En el que la gente conoce lo que sucede pero se aparta, porque mirarlo de frente les quemaría los ojos?» El reverendo Hayes observó al anciano. «Yo diría que el mal florece en el silencio, Solomon, que dar testimonio es la única resistencia de los impotentes, y que Dios lo ve todo, incluso lo que los hombres intentan ocultar». Salomón asintió lentamente. Luego se sentó y no dijo nada más. Pero una chica en la parte de atrás, Hayes, no atrapó su nombre. Se levantó a continuación. «Reverendo, ¿qué de los niños que nacen en matrimonios obligados, bendecidos o malditos? ¿Son inocentes o pecadoras por el modo en que fueron concebidas?» Hayes sintió el peso de la pregunta, la complejidad teológica y ética. «Los niños siempre son inocentes», dijo con firmeza. «Siempre. Cualquier cosa que haya ocurrido que los haya traído al mundo, no son responsables. Dios conoce a cada niño, conoce su dolor, conoce su valor». Se detuvo. «Pero los que violentan tales conjunciones, los que consideran a los hombres como animales de crianza, los que pervierten por ganancia los vínculos naturales de los padres a los hijos, darán cuenta a los hombres, si es posible, a Dios ciertamente». La chica se sentó. Nadie más habló después de eso, pero Hayes could feel it in the sudden attention. Un secreto, un conocimiento compartido de algo demasiado horrible para mencionarlo en voz alta incluso en la relativa seguridad de este servicio informal. Se dijo a sí misma que lo investigaría más a fondo si tenía la oportunidad. La oportunidad llegó la mañana siguiente. Hayes se disponía a abandonar Fairhope cuando Thomas Sutherland se le acercó cerca de los establos. Thomas estaba hecho un desastre, con los ojos hundidos y pálido, y se movía con la cautela de alguien que apenas se mantenía en pie. «Reverendo Hayes», dijo Thomas en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos, «tengo que hablar con usted en privado. No aquí, en algún lugar fuera de la plantación. Puede encontrarse conmigo en Camden mañana. ¿En el tribunal? Estaré ahí al mediodía». Hayes observó al chico. «¿Está en peligro, hijo?» Thomas se rió sin ganas. «Todos estamos en peligro, reverendo. Algunos de nosotros lo reconocemos mejor que otros. ¿Vendrá? Lo haré». Thomas asintió y se fue, sin decir una palabra más, sus hombros encorvados como si cargara el mundo sobre sus espaldas. Al día siguiente, el reverendo Hayes esperó en el Palacio de Justicia del Condado de Wilcox en Camden. Era martes y la plaza del juzgado estaba llena de gente que venía a hacer su negocio semanal. Comerciantes, campesinos, abogados, esclavos que hacían mandados para sus amos. Al mediodía, Thomas Sutherland llegó, aún peor que el día anterior. «Gracias por venir», dijo Thomas. Se alejaron del juzgado y fueron a un lugar más tranquilo junto al río. Thomas seguía mirando a todos lados, tenso. «Reverendo, tengo algo que confesar, no a usted como ministro, sino a usted como testigo. Alguien que recuerde y que algún día pueda dar testimonio de lo que le voy a revelar». «Le escucho, hijo». Y Thomas se lo dijo todo. Describió el sistema de su madre con precisión clínica. Las mujeres elegidas, el programa de reproducción,
la contabilidad meticulosa, los niños nacidos de relaciones arregladas entre los hijos de Margaret y las mujeres esclavizadas. Describió cómo había empezado pequeño tras la muerte de su padre y crecido hasta algo enorme y sistemático. Admitió su propia complicidad, su vergüenza, su incapacidad para detenerlo a pesar de su disgusto. Mi hermano menor, Robert, se negó, dijo Thomas, su voz rompiéndose. Se negó a participar. Intentó marcharse. Mi madre no lo dejó. Se pelearon durante meses. Finalmente, hace 3 semanas, Robert se detuvo, tragando saliva. Robert se suicidó. Se colgó en su habitación. Mi mamá lo halló, lo descolgó y les dijo a todos que se había ido a Mobile. Lo enterramos en el bosque por la noche, en una tumba sin nombre, como si fuera algo vergonzoso, porque para ella su rechazo fue vergonzoso. Su muerte demostró que era débil. El reverendo Hayes se sintió enfermo. Thomas, tiene que ir a la policía. ¿Necesito qué? La voz de Thomas era aguda. ¿Denunciar a mi madre por tener esclavos? Eso no es ilegal, reverendo. Es buen negocio. Denunciarla por explotar a sus hijos, y no es ilegal. Ella no ha violado ninguna ley. Simplemente ha llevado las leyes actuales a su conclusión lógica. El sistema la ampara. El sistema es ella. Entonces, debe irse. Aléjate de Fairhope. Abrir una nueva vida en otro lugar. No puedo. Ella maneja todo el dinero, todo el patrimonio. No tengo nada más que lo que ella me proporciona. Y también, Thomas miró al río, su rostro distorsionado por el dolor. Además, esos niños son mi responsabilidad. Mis hijos, mis hijas. Si me voy, ¿quién nos cuida? ¿Quién vela por su bienestar? Si los dejo, ¿no estoy sumando otro pecado a todos los demás? El reverendo Hayes no sabía qué decir. La ambigüedad moral era alucinante. Thomas era víctima y victimario, carcelero y cómplice, padre y esclavizador. Atrapado en una red que su madre había tejido con la propia sustancia de la esclavitud, no había escapatoria. Cualquier camino por recorrer significaba más pecado, más dolor, más imposibles. ¿Qué quiere que haga, Thomas? Recuerde, solo recuerde. Anótelo si puede, en un lugar seguro, porque este sistema no va a perdurar. Un día, quizás después de que esté muerto, quizás después de que todos en Fairhope estén muertos, alguien preguntará qué sucedió aquí. Y quiero que quede constancia, un testigo, alguien que conociera la verdad y la escribiera. Thomas se metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Este es mi diario de los últimos 6 años. Todo está aquí. Tómelo. Escándalo. No se lo muestre a nadie mientras mi madre esté viva. Lo destruiría y probablemente heriría a quien lo posea. Pero guárdelo para el futuro, para el ajuste de cuentas que debe venir. El reverendo Hayes recogió el diario con manos temblorosas. Thomas, haré lo que pides, pero voy a orar por ti. Por un escape. Por la salvación en esta vida, no solo en la otra. Thomas sonrió con tristeza. Rece todo lo que quiera, reverendo. Pero Dios está bastante callado estos días, al menos en la plantación Fairhope. Se alejaron después de eso. El reverendo Hayes se fue del condado de Wilcox al día siguiente, con el diario de Thomas Sutherland oculto en el fondo de su bolsa de viaje. Hizo copias de las más comprometedoras y las dejó en manos de compañeros de confianza en distintas ciudades, estableciendo así un archivo disperso de los secretos de Fairhope. Pero no fue a la policía.
¿Qué podía denunciar que importara? ¿Qué ley había violado que algún tribunal de Alabama llevaría a juicio? Como había dicho Thomas, Margaret Sutherland solo había refinado la lógica de un sistema ya legal y establecido. La vida en Fairhope siguió su curso. El programa de cría creció. En 1850 los cuarteles separados albergaban a 18 mujeres. Los niños en el programa de Margaret eran 73. Thomas, William y Benjamin permanecieron en el sistema de su madre. Su rebeldía hacía tiempo sofocada en una sumisión somnolienta. La desaparición de Robert nunca fue cuestionada por los vecinos. Su supuesta vida en Mobile era una invención que todos aceptaban porque investigarla implicaría admitir la posibilidad de algo más oscuro. Ahora, a los 27 años, Dinah había parido 5 hijos a través del programa de Margaret, 3 de Thomas, 2 de William. Había aprendido a disociar su mente de su cuerpo por las noches en la casa grande, a pensar en sus hijos por el día, a guardar una parte de sí misma que sus esclavizadores nunca pudieron alcanzar del todo, a pesar de sus abusos. También estaba, sin saberlo, enseñando esa resistencia a sus hijos, mostrándoles con su ejemplo que la supervivencia misma era un acto de desafío. Pero sobrevivir no era suficiente. Las mujeres en los barracones separados se habían empezado a comunicar entre ellas, muy discretamente y a pesar de los intentos de Margaret de mantenerlas aisladas. Crearon códigos, canciones cifradas, maneras de doblar la ropa que indicaran mensajes, pequeños diálogos en momentos excepcionales sin vigilancia. No estaban conspirando una rebelión, eran demasiado prácticas para eso, pero estaban creando algo, una red, una memoria, una base para la resistencia futura en caso de que llegara el momento. Esa oportunidad llegó desde un lugar inesperado, la creciente crisis nacional sobre la propia esclavitud. Para 1855, todo el sur se hallaba envuelto en una lucha cada vez más enconada acerca de la extensión de la esclavitud a nuevos territorios. La ley de Kansas-Nebraska había militarizado los territorios. La violencia se intensificaba. La retórica política se radicalizaba en ambos lados y algunos esclavizados, observando estos acontecimientos en las formas en que podían, comenzaron a pensar que el sistema no duraría para siempre, que el cambio podría estar llegando. En Fairhope, esta tensión creciente se hizo evidente. Los hombres blancos que llegaban a la plantación, comerciantes, hacendados vecinos, capataces en busca de empleo, hablaban con mayor libertad de la invasión del norte, de las amenazas a la sociedad sureña, de la necesidad de defender su modo de vida. Margaret Sutherland escuchó estas conversaciones con atención. Había hecho su fortuna con la esclavitud. Cualquier ataque a ese sistema era un ataque a todo lo que había logrado. Pero también estaba envejeciendo. Tenía 57 años en 1855, y los años de forzar su sistema a través de la voluntad le habían pasado factura. Seguía siendo imponente, seguía dominando Fairhope, pero comenzaba a pensar en la sucesión. ¿Cómo continuaría su sistema tras su fallecimiento? ¿Cómo podría garantizar que sus hijos lo conservaran? ¿Cómo podría resguardar la inversión que había realizado en desarrollar una fuerza laboral de niños mestizos capacitados para el trabajo especializado? La respuesta, decidió, era la escritura. Empezó a llevar registros más detallados, no solo los libros de contabilidad en clave que siempre había mantenido, sino también instrucciones explícitas sobre cómo debía continuar el programa de cría. Codificó la lógica del sistema, sus ventajas, sus procesos. Definió qué mujeres debían aparearse con qué hombres según sus rasgos y linajes.
Explicó su plan multigeneracional. Los niños de la primera generación serían aparejados con el tiempo entre ellos o con nuevas mujeres importadas a la plantación, estableciendo un sistema perpetuo que aumentaría el valor de Fairhope para siempre. Margaret guardaba estos papeles en una caja cerrada en su habitación. Se lo enseñó a Thomas, explicándole que él heredaría Fairhope y su sistema. Thomas escuchó con la obediencia de los ojos muertos de un hombre que había dejado de pelear hace años. Asintió cuando ella le preguntó si comprendía. Juró seguir trabajando y se odió a sí mismo más de lo que creía posible. Pero alguien más vio esos papeles. Una mujer llamada Hannah, que había sido asignada a los cuarteles separados en 1853, a los 16 años, a veces trabajaba como sirvienta de la casa cuando Margaret necesitaba una ayuda adicional. Un día de marzo de 1856, mientras limpiaba el dormitorio de Margaret, Hannah notó la caja cerrada abierta en el escritorio. Margaret había salido un momento a hablar con un capataz. Hannah no sabía leer, pero podía descifrar lo suficiente para reconocer lo que estaba viendo. Instrucciones de crianza, planes para generaciones de esclavitud, su propio nombre y los nombres de sus amigas en los barracones separados listados con notas sobre sus características y potencial reproductivo. Hannah no se llevó los papeles. Eso se habría notado enseguida. Pero en vez de eso, hizo algo más inteligente. Recordó. Se aprendió todo lo que pudo en los pocos minutos antes de que Margaret regresara, y esa noche les contó a las otras mujeres en los barracones separados lo que había aprendido. El saber de los planes escritos de Margaret alteró algo en aquellas mujeres. Siempre habían sabido que el sistema estaba ahí, pero verlo escrito así, tan abiertamente, con ellas y sus hijos tratados como ganado de cría con un futuro ya calculado, encendió su furia de una manera nueva. Empezaron a hacer planes. Los planes eran simples y realistas. No podían huir. La seguridad era demasiado alta y la mayoría tenía hijos que no dejaría atrás. No podían rebelarse abiertamente. El castigo sería inmediato y mortal. Pero podían luchar en pequeñas maneras. Podían entorpecer la producción. Podían enseñar a sus hijos a leer a pesar de estar prohibido. Podían conservar su humanidad a pesar de todos los intentos por reducirlas a su capacidad reproductiva. Y podían esperar. Esa oportunidad llegó en 1861, cuando finalmente estalló la guerra. El bombardeo de Fort Sumter en abril sacudió a Alabama. Los hombres se enrolaron en el ejército confederado. El orden social que había regido la sociedad de plantación comenzó a desintegrarse. Y en Fairhope, Margaret Sutherland tuvo su primer desafío real en 20 años. Sus hijos deseaban enrolarse. Thomas, William y Benjamin se aparecieron ante su madre en mayo de 1861 con una decisión unánime. Deseaban combatir por la Confederación. Era su deber como sureños, dijeron. Era de esperar. Todos se preparaban. Quedarse en casa sería vergonzoso. Margaret se negó. Los necesitaba en Fairhope para mantener el sistema. El programa de cría no podría existir sin ellos. La guerra no duraría. Todos lo decían. Y cuando terminara, su servicio a la familia habría superado con creces su servicio a la Confederación. La disputa que se produjo fue el mayor desafío a la autoridad de Margaret desde la rebelión de Robert 15 años antes. Pero esta vez Thomas tenía a sus hermanos de su lado. Habían terminado. La guerra era una salida, algo más que la pesadilla que su madre había hecho. Se alistaría, con o sin ella. Ante este ultimátum, Margaret calculó.
podía retenerlos, pero el cumplimiento forzado se hacía más difícil a medida que sus hijos crecían y sus propias fuerzas disminuían. Era preferible que se enrolaran con su consentimiento y conservar cierta ascendencia sobre ellos a que partieran en rebelión. Así que aceptó, pero con términos. Volverían a Fairhope con frecuencia, cumplirían con sus obligaciones para con sus hijos y garantizarían que el sistema continuara después de la guerra. Thomas, William y Benjamin asintieron a sus términos. En junio de 1861 los tres se alistaron en el 10º Regimiento de Infantería de Alabama. Salieron de Fairhope para el servicio militar y, por primera vez en más de 20 años, el sistema de Margaret Sutherland perdió sus piezas centrales. Los cuarteles separados seguían en pie, las mujeres seguían allí, los niños seguían siendo educados según los designios de Margaret, pero los hombres necesarios para el programa de reproducción se habían ido. Margaret contrató capataces para disciplinar e intentó proseguir el sistema por otros medios, pero no fue lo mismo. Los capataces que contrató no tenían el compromiso con el programa que tenían sus hijos. Eran crueles y eficaces, pero carecían de la inversión emocional que había hecho de sus hijos armas tan efectivas. El sistema comenzó a fallar, y las mujeres en los cuarteles separados lo notaron. Notaron la falta de vigilancia. Notaron la creciente desesperación de Margaret. Escucharon las noticias de la guerra que se filtraban por la plantación, derrotas y victorias, territorios perdidos y ganados, la amenaza de que las fuerzas de la Unión llegaran a Alabama. Observaron y aguardaron. La espera fue de 4 años. 4 años de guerra, de hambre, de caos creciente a medida que la Confederación se desmoronaba. Thomas Sutherland murió en Chickamauga en septiembre de 1863. William fue herido en Missionary Ridge en noviembre y murió de infección 3 semanas después. Solo Benjamin sobrevivió a la guerra y regresó a Fairhope en junio de 1865, delgado, traumatizado y alterado para siempre por lo que había visto. Cuando Benjamin llegó a casa, Fairhope era irreconocible. Margaret tenía 67 años y estaba muriendo. La huerta estaba hecha un caos. La guerra había terminado, la esclavitud había terminado. La 13ª enmienda había destruido todo el sistema sobre el que Margaret había edificado su imperio. Las mujeres en los barracones separados eran libres. Los hijos nacidos del programa de Margaret eran libres. Todo el mundo era libre, pero la libertad era difícil. ¿A dónde irían? ¿Cómo lo harían? La estructura de la esclavitud había desaparecido, pero nada había tomado su lugar. La mayoría de los antiguos esclavos de Fairhope se quedaron sencillamente porque no tenían a dónde ir y no tenían medios para marcharse. Algunos se transformaron en aparceros, una forma de explotación por otra ligeramente menos salvaje. Otros partieron a pueblos cercanos en busca de cualquier empleo. Algunos partieron hacia el norte, tras la pista de mejores oportunidades. Dinah se quedó. Era una mujer de 42 años, con 5 hijos sobrevivientes de entre 8 y 20 años. No era ni educado, ni rico, ni tenía más contactos que los de Fairhope. Se convirtió en aparcera en las mismas tierras en las que una vez fue obligada a trabajar como esclava, recogiendo algodón por una parte de las ganancias que nunca llegaban por completo. Pero era libre de marcharse si así lo deseaba. Llevaba a sus hijos consigo. Podía controlar su vida y podía hablar. Podía revelar a sus hijos quiénes eran sus progenitores. Podía contarles lo que había ocurrido en los barracones aislados.
Podía identificar el sistema que los había engendrado y a la mujer que lo había concebido. Margaret Sutherland falleció en noviembre de 1865, 6 meses después de que finalizara la guerra. Nunca admitió haber destrozado su sistema. Nunca se disculpó. Nunca se arrepintió. Murió pensando que había hecho lo suficiente, que había sido eficiente, pragmática, que la historia reconocería su genialidad. Se equivocó en esa última parte. Benjamin heredó Fairhope, pero no pudo retenerla. La economía de la plantación se había colapsado. No tenía dinero para pagar mano de obra y no tenía estómago para el sistema de aparcería que estaba sustituyendo a la esclavitud. En 1867 vendió Fairhope a un especulador del norte por una pequeña parte de lo que valía. El comprador dividió la tierra en partes y la vendió a distintos compradores, entre ellos antiguas familias esclavas que habían logrado ahorrar y comprar pequeñas parcelas. Benjamin se trasladó a Nueva Orleans, donde falleció de fiebre amarilla en 1869. Nunca se casó. Nunca habló públicamente sobre lo que había sucedido en Fairhope. La vergüenza lo devoró como había devorado a Robert años atrás, solo que más lento. La historia podría haber terminado allí, enterrada con la gente que la había vivido, excepto por 3 cosas. En primer lugar, el diario de Thomas Sutherland todavía existía. El reverendo Joshua Hayes lo había mantenido a salvo, tal como había prometido. Tras su muerte en 1871, sus papeles fueron donados a la biblioteca de un seminario presbiteriano, donde permanecieron en gran medida sin ser revisados durante décadas. Segundo, los antiguos esclavos que habían pasado por el sistema de Margaret recordaban. Les contaron a sus hijos, les contaron a sus nietos. Las historias se contaron como advertencias, como prueba de lo que la gente podía hacerse unos a otros, como testimonio que debía recordarse cuando los registros oficiales guardaban silencio. Tercero, algunos de los diarios de Margaret sobrevivieron. Cuando se vendió Fairhope, se guardaron cajas de documentos en un almacén de Camden. Allí quedaron olvidados durante la Reconstrucción, la Edad Dorada, principios del siglo XX. Entonces, en 1935, en plena Gran Depresión, el almacén estaba siendo vaciado para su demolición. Un empleado descubrió las cajas y, al darse cuenta de su valor histórico, las donó al Departamento de Archivos e Historia de Alabama. Entre ellos, los libros de contabilidad de Margaret Sutherland, sus notas codificadas sobre los cuarteles aislados, sus instrucciones para conservar el programa de cría, sus planes multigeneracionales para establecer un programa de reproducción controlada autosostenible. Todo lo que Thomas le había contado al reverendo Hayes estaba allí, escrito a mano por Margaret, registrado con la misma eficiencia meticulosa que había aportado a todo. Pero lo que hizo que estos archivos fuera tan escalofriante fue su desapego clínico, la manera en que Margaret había reducido a los seres humanos a parejas reproductoras, asignado números a los niños según su linaje y proyectado ganancias a través de las generaciones como si estuviera planificando rotaciones de cultivos en lugar de diseñar la violación sistemática de docenas de mujeres. Cuando los arqueólogos hallaron estos documentos en 1937, supieron enseguida que se trataba de algo trascendental. Aquí había una prueba clara de algo que los historiadores siempre habían sospechado, pero que rara vez habían visto documentado con tanto detalle: la cría sistemática de esclavos, planificada y gestionada con el mismo cuidado que se dedicaría al ganado. Lo que hizo que los diarios de Margaret fueran excepcionales fue su amplitud,
su planificación multigeneracional y la monstruosa participación de sus propios hijos. Los documentos también revelaron algo que los investigadores no esperaban: notas escritas en los márgenes con lo que parecía ser la letra de Thomas, lamentándose y culpándose a sí mismo. Pequeñas frases como «Dios mío, perdóneme» o «Estoy condenado» surgían entre los cálculos gélidos de su madre, un contrapunto desgarrador a su maldad metódica. Los archivos primero cerraron el acceso a los documentos, considerándolos demasiado perturbadores para una consulta pública. 3 comités revisaron los materiales y discutieron si debían guardarse o destruirse para proteger la dignidad de los descendientes de las víctimas de Fairhope. Los debates fueron acalorados. Algunos dijeron que destruirlo empeoraría el crimen al eliminar la evidencia de lo que había ocurrido. Otros temían que mantenerlo convertiría el trauma en morbo y reduciría el sufrimiento de personas reales a objetos de estudio. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Los papeles se guardarían, pero sellados, y solo estarían disponibles para investigadores legítimos que pudieran probar una razón académica legítima y que estuvieran de acuerdo en manejar los materiales con la gravedad requerida. Permanecieron cerradas hasta 1947, cuando una estudiante de posgrado llamada Eleanor Washington, ella misma descendiente de esclavos de Alabama, exigió la entrada. Dijo que entender estas atrocidades era necesario para enfrentarse a la historia estadounidense con honestidad, y que las voces de las víctimas, conservadas en juramentos y testimonios dentro de las cajas del archivo, merecían ser escuchadas. Su solicitud fue rechazada primero, luego aprobada tras reunir el apoyo de grupos de derechos civiles e historiadores líderes que dijeron que la verdad histórica, por dolorosa que fuera, tenía que tener prioridad sobre el silencio complaciente. Cuando Eleanor finalmente tuvo acceso a los documentos, pasó 3 meses leyendo cada página, a menudo llorando al leer el testimonio de mujeres como Rachel y Dinah, cuyas palabras habían sido capturadas en procedimientos legales de corta duración en la década de 1860, cuando algunas de las personas anteriormente esclavizadas en Fairhope habían intentado obtener una compensación por su sufrimiento. La disertación doctoral de Eleanor, terminada en 1951, fue el primer análisis académico completo de lo que había ocurrido en la plantación Fairhope. La llamó «La aritmética del mal. Cría sistemática y corrupción familiar en una plantación de Alabama, 1839 a 1865». La tesis fue polémica y algunos académicos se preguntaron si un análisis tan abierto de la violencia sexual era adecuado para el discurso académico. Pero Eleanor se mantuvo firme. Limpiar la historia para hacerla más digerible era otra manera de hacer violencia a las víctimas. Su obra se filtró lentamente en los anales de la historia, mencionada por otros estudiosos que investigaban la magnitud total de los horrores de la esclavitud, y poco a poco la historia de la plantación Fairhope emergió de los archivos cerrados donde había permanecido oculta durante tanto tiempo. Este enigma nos revela algo perturbador sobre la condición humana. ¿Cómo podemos crear racionalizaciones complejas para el mal cuando ese mal nos beneficia? Margaret Sutherland se consideraba pragmática, eficiente e innovadora, llevando la lógica de la esclavitud a su conclusión lógica y rentabilizando al máximo su inversión. Nunca se consideró un monstruo, solo una viuda que hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo brutal. Pero el sistema que desarrolló era perverso justo por ser tan sistemático, tan premeditado, tan arraigado en la estructura legal y social de su tiempo.